Ok, muy bien. Entonces, nuestro estudio, el año 93, ¿ok? Sin embargo, hay que conocerlo. Y una de sus características, la segunda diapositiva, por favor, Nicole, en la segunda diapositiva vamos a ver justamente algunas características que menciona justamente la Constitución Política del Perú. De cómo en este caso se caracteriza nuestro Estado a través de la Constitución. A ver, en primer lugar, el Estado viene a ser, en este caso, encargado, ¿ya?, de proteger de la defensa de las personas, de los ciudadanos, ciudadanas, de las comunidades. Entonces, eso tiene como objetivo principal el Estado, de defender a la institución. Entonces, la defensa del Estado está a cargo de los procuradores públicos. ¿Y qué viene a ser el término procuradores públicos? Son, en este caso, representantes del Estado. Cuando el Estado tiene un problema económico, ¿ya?, los procuradores que tienen como finalidad el control económico financiero y la representación de la institución. Se llama a eso procuradores públicos. El idioma de nuestro país, ¿ya?, viene a ser el castellano, producto de una invasión, porque el castellano no es de acá, eso hay que decirlo, no es de acá, ¿ya? Aquí en nuestro país existen lenguas originarias. Es necesario revalorarlas y asumirlas. Tenemos los quechuas, tenemos los aymaras y las lenguas amazónicas. Solamente en Amazonas, como le dije, tenemos 42 comunidades, 42 naciones diferentes, ojo, registradas. Las no registradas todavía, pues, ¿cuántas serán, no? O sea, es un mundo, ¿no? Entonces, son idiomas. Por esa razón es que durante una larga lucha de nuestras comunidades, es que esto se ha establecido como idioma oficial, ¿no? Otro, nuestra capital viene obviamente a ser legalmente, constitucionalmente, viene a ser la ciudad de Lima, la capital, ¿no? Todo el Perú. Pero históricamente viene a ser el Cusco. Eso también es otro dato importante, ¿ya? El Estado reconoce a la Iglesia Católica, bueno, lamentablemente aún sigue eso, que realmente si existen diversos credos, pues no tendríamos que dar el privilegio a uno de ellos, ¿no? Pero bueno, se arrastra todavía con el tema de la feudalidad, ¿ya? De la época colonial, porque es la colonia, los españoles, los invasores, quienes impusieron el tema de la religión católica como institución, ¿ya? Pero sin embargo, ahora se ha ampliado, ¿no?, a la lucha de otros credos, como los evangélicos, los evangélicos sobre todo, que hay bastante aquí en nuestro país, ¿no? Y que han entrado también a la vida política, pues, ¿no? Han sido congresistas, entonces eso han logrado que se amplíe también el reconocimiento a otros tipos de credos. ¿Ah? La Constitución Política del Perú prevalece sobre todo la norma y la ley sobre las jerarquías, la publicidad esencial para la vigencia. ¿Cuál es el periódico? Ojo, el periódico oficial del país para poner en vigencia una norma, una ley. ¿Cuál es, muchachos? A ver, ¿alguien de ustedes sabe? El peruano. Claro, el peruano, el diario El Peruano. No es Chuchi, no es Perú 21, o mejor dicho, Keiko 21, o El Comercio, no, ellos no son, es el peruano. Cuando el peruano publica una norma, una ley, un reglamento, una disposición, al día siguiente, una vez se publica, entra en vigencia. No se olvide, ¿ya? Entonces, eso viene a ser algunos alcances que menciona la Constitución Política del Perú.
Muy bien, bueno, por ahí creo que hay un troll, ¿ah? Mentira, es mi sobrinito que está escuchando. Muy bien, los elementos del Estado. ¿Cuáles son los elementos del Estado? Es el territorio, la nación y la organización política y la soberanía. Tiene 4 elementos. Hace un momento hemos visto un video sobre una nación llamada Cucama. Justamente a eso iba. La nación puede existir. ¿Una nación sin Estado? Claro, sí puede existir una nación sin Estado. Ustedes vienen aquí a la selva o van a las zonas andinas, ¿ya? O sobre todo, por ejemplo, aquí en la selva que existen comunidades, los no contactados, así como los llaman, los no contactados, los que están aislados, ¿no? Para ellos no existe Estado, no existe Poder Judicial, no existe la policía, no existe fiscal. Ellos se autoorganizan, ¿ya? Bajo su propia nación, ya su propia comunidad originaria. Entonces, sí puede existir una nación sin Estado. Otro ejemplo, tenemos a Palestina, que hace poco ha sido también golpeado por los israelíes, ¿no? Ustedes saben que Palestina sí está ubicado dentro del mapa, pues, en este caso del mapa político, ¿no? De todos los países, ¿no? Del continente, de todos los continentes. Pero con la invasión israelí, pues están arrimando y cada vez más quitando tierras a los palestinos. A pesar que Palestina no tiene un Estado propio, no significa que no exista. Existe Palestina como nación. ¿Ok? Entonces, la nación puede existir sin Estado. ¿Puede existir un Estado sin nación? No. No puede existir un Estado sin nación. El Estado es una estructura que obviamente una de sus características es tener nación. No solamente uno, puede ser muchas, como aquí en el Perú, en muchas naciones. ¿Ya? Otro elemento importante es el territorio. El territorio, justamente lo vamos a ver más adelante, el territorio se divide de 3 maneras. Hablamos del subsuelo, hablamos de manera marítima y hablamos de la parte aérea. En estos 3 aspectos del subsuelo, marítimo y aéreo, contempla el territorio peruano. Eso mismo, cuando ustedes, supongamos, pues tienen su casita en la zona andina, ¿no? Donde el Estado jamás ha venido, nunca se ha preocupado, ya, muy bien. Pero cuando el Estado de repente, en una exploración minera, encuentra oro, cobre debajo de tu casa, simplemente te botan, te expropian. Esa empresa minera, en este caso, ¿por qué razón? Porque el Estado es dueño del subsuelo, es dueña de tu casa, del suelo para arriba, ¿ya? Pero no es dueña del subsuelo, y lo que se encuentra en el subsuelo es de todos, supuestamente de todos los peruanos, es del Estado. Lo cierto es que esto ha generado conflicto. ¿Por qué ha generado conflicto? Porque justamente estas comunidades se han encontrado, pues, o sea, que han estado años y años cuidando el espacio vital, sus ríos, sus tierras, y encuentran metales preciosos, simplemente los expropian y los botan. Entonces, tienen derecho también ellos de tomar decisiones, ¿no? Y no solamente derecho por cuidar su propia vivienda, sino hablamos de manera nacional, o sea, imagínense cuanto más contaminación minera hay, ¿cómo va a estar nuestro suelo peruano? Entonces, una explotación bárbara que va a afectar a muchos de nosotros. Y eso lo van a ver en algunas imágenes que colocaban. Otro punto importante es el tema de la soberanía. La soberanía significa que el Estado tiene toda la facultad de tomar decisiones sobre todo lo que contempla el territorio nacional. ¿Ah? La soberanía se supone que debe reflejar una autonomía de los gobernantes sobre nuestro territorio. Pero yo me pregunto, ¿actualmente se ve esa autonomía? Obviamente que no.
porque todas las decisiones, gracias muchachos, todas las decisiones que el Estado pues está implementando van en función a las políticas internacionales norteamericanas. Hace poco nada más ante esta crisis, Sagasti, ¿no? Se ha endeudado, ha aumentado más nuestra deuda eterna. Entonces, y ahora, ¿no? Que la nueva candidata del fujimorismo, ¿no? La señora K, ¿no? ¿Cuál es su gran propuesta, ¿no? Según su equipo técnico, para poder dar bonos, que está ofreciendo bonos por aquí, colegios por aquí, agua por aquí, ¿no? Dice su gran frase, ¿no? Si el chino hizo 3.000 colegios, yo haré 300.000 colegios más, algo así, ¿no? Entonces, ¿dónde cree que se da la plata? Fácil, pues, ya lo dijo ya su equipo técnico. Simplemente se van a endeudar más. Nos van a endeudar más. Nuestras generaciones, nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos, hasta la cuarta generación seguramente, vamos a estar condenados a una gran deuda eterna. ¿Y qué significa es una deuda eterna? Pues vamos a tener que estar sometidos a las decisiones de las políticas internacionales, muchachos. Entonces, este tema de la soberanía, lamentablemente, se plantea cuando uno quiere, y cuando no quiere, pues se somete y se sujeta. Lamentablemente, los gobiernos que hasta el día de hoy tiene nuestro país son gobiernos que dan preferencias a estas políticas internacionales, en este caso al imperialismo norteamericano. Muy bien, esas son todas las características que hemos hablado. Y nos falta la organización política. La organización política viene a ser cómo está estructurado. Nuestro Estado no es una anarquía, está estructurado, muchachos. Entonces está organizado y está dividido obviamente en instituciones, que lo vamos a ver, ¿no? Vamos a ver su estructura, ¿no? Un gobierno central, un gobierno, en este caso local y regional. Entonces están divididos en poderes, están divididos en gobiernos central, local, regional y también organismos autónomos, que lo vamos a ver más adelante. La siguiente diapositiva, por favor, Nicole. La siguiente, Nicole. Esto viene justamente a hacer el segmento del Estado que ya estoy explicando. Muy bien, ahí vemos una imagen de estas comunidades amazónicas, ¿no? Una gran riqueza de nuestro país. Me refiero a sus costumbres, a todo su aprendizaje, su idioma, y que lamentablemente hoy, ahora, en la actual crisis de la pandemia, pues estas comunidades están siendo cada vez más extinguidas, porque obviamente el coronavirus llega ahí, sí llega, hay personas que están falleciendo, y obviamente fallecen estas comunidades, se borra la historia de estas comunidades, lamentablemente. Siguiente, por favor. Hemos hablado del territorio, hemos hablado del suelo, del subsuelo, del dominio marítimo y del espacio aéreo. El dominio marítimo, ¿hasta qué cantidad llega nuestro territorio peruano? ¿Es todo el Océano Pacífico? No, pues al frente nada más está todo el Asia, ¿no? En este caso Japón, están ahí esos los asiáticos, los chinos, obviamente que no, pues. Pero nuestro mar marítimo llega hasta 200 millas, según, en este caso, lo señalado legalmente. Pero en realidad no, realmente no llega a 200 millas. Hace unos unos años anteriores han hecho un reportaje de cómo más o menos a 120 millas ya hay presencia de grandes embarcaciones asiáticos, norteamericanos, que están explotando y llevándose las riquezas marítimas de nuestro país. Ahí donde está esa soberanía, ¿no? Entonces, lamentablemente esas 200 millas las están violentando, ¿no? Nos están violentando. Muy bien, entonces, todos esos tres componentes del territorio corresponden a nuestro país. Siguiente, por favor. Y ahí vemos esa imagen que les dije, cómo nuestras aguas, nuestros campos eran obviamente un espacio habitable, y cuando llega la minería, ¿qué es lo que nos deja la minería? Porque la minería no se va a quedar acá, la minería se queda hasta que se agote la última gota, la último metal, ¿ya?
sea en este caso metal precioso, ¿ya? Y nos deja todo ese prácticamente, esa depredación sobre nuestro ambiente, ¿no? Entonces, y ya en un espacio infértil, donde no crece, donde no va a haber agua limpia, o sea, prácticamente va a tener que transcurrir millones de años para que realmente se vuelva habitable. Eso es lo que nos deja la gran minería, y esta gran minería que se lleva gran cantidad de riquezas, se lleva el 70% de las utilidades se los llevan hacia el extranjero, aparte de las grandes regalías y ganancias que ellos tienen, disculpe, ganancias y riquezas que ellos tienen, y solamente nos dejan a nosotros el 30%. Por eso que una de las propuestas de Castillo, ¿cuál es? 70% que se queda aquí en el Perú y 30% que se lo llevan ellos. Yo me pregunto, ¿eso es acaso terrorismo? ¿Eso acaso es incorrecto? Eso nos conviene a nosotros los peruanos, porque se va a quedar la plata aquí en nuestro país, no se va a ir al extranjero. Pero no, pues lamentablemente aquí la clase pituca, en otras palabras, pues quiere seguir manteniendo este statu quo, ¿no? Entonces, dar mayores privilegios a estas grandes empresas. Siguiente, por favor. Ahí tenemos lo que hemos visto en el dibujito. Eso es la realidad, chicos. ¿Cuántas empresas mineras están dejando de esa manera? Toda una explotación sobre nuestros campos, nuestros ríos, nuestras lagunas. Eso es que el pueblo, eso es que las comunidades campesinas, andinas, amazónicas, son las que luchan y resisten porque ven y viven en carne propia eso. ¿Y ustedes creen que acá en Lima no va a llegar en algún momento? Claro. Ustedes en Lima nada más, por Matucana, yendo por Matucana, por La Oroya, hay un pueblito llamado Morococha, hay una empresa minera que está dejando de esa manera nuestro territorio. Las aguas que tomamos en Lima, las aguas en Lima, que sale nuestro canito y nos bañamos riquito, ¿no? Van a ser contaminadas, pues. ¿Ustedes creen que la gente de Miraflores, la gente de Surco va a decir, ay, sí, nos vamos a preocupar por la gente pobre, por la gente que vive en Huaycán, en Chosica, en Ate, no vamos a preocupar por ellos? Entonces, lamentablemente va a haber una lucha más adelante por el tema del agua. Nosotros debemos cuidar nuestro espacio vital, nuestros recursos naturales. Va a haber una lucha por la existencia después. No, y no es broma. Porque, ¿qué creen que la necesidad de conocer otros planetas? En Marte ya se sabe que ya hay agua. ¿Ustedes creen que no los ricos, los grandes millonarios, Bill Gates entre ellos, no tienen interés de irse a ese planeta? Claro, se van a ir. ¿Por qué? Porque saben que en algún momento ese planeta va a dejar de existir, pues a tanta contaminación y voracidad que hay. No vamos a quedar pues de brazos cruzados. Pues. Va a depender de nosotros mismos de no llegar hasta esa situación, ¿no? La lucha por la existencia. Muy bien. Siguiente, por favor, Nicole. Y vamos a ver ahí las características del Estado peruano. El Estado peruano tiene las siguientes características. Que lo dice la Constitución Política del Perú, ojo, en el artículo 43. Señala, el Estado es republicano, democrático, social, independiente y soberano e indivisible de su poder. Aquí llamamos republicano. Re significa en latín cosa, publicano, pueblo. ¿Ya? Disculpa, público. Cosa pública viene a ser. O sea, nuestro Estado es una entidad pública que debe servir y estar al servicio de todos nosotros, independientemente de qué condición económica tienes, si eres pobre, eres rico, de qué etnia, de qué comunidad, de qué idioma tengas. Sin embargo, vemos ahí que existen limitaciones. Como veo que más adelante de repente Nicole pueda compartir esos links que le he mandado, para que vean cómo se expresa el mismo Estado, ¿no? El ministro del Interior ahí en ese video dice, ay, no estaban pintados sus caras, por lo tanto no eran comunidades, sino eran mestizos, dice. Se dan cuenta esa manera de expresar, de minimizar las comunidades, ¿no? Y dice, además no estaban, ¿cómo se llama? Disfrazados, dice. O sea,
el usar tu poncho, el usar tu pollera, el usar algunos formas de vestimenta, ¿no? De comunidades originarias, no es un disfraz, es parte de tus costumbres, de tu identidad. Es democrático, porque en este caso se plantea que la voluntad del pueblo, ¿ya?, debe estar por encima de cualquier interés particular. ¿Ya? Es democrático, ¿ya? Sin embargo, no es así, pues, ¿no? Vemos que ahí existen limitaciones con respecto al término democrático. La palabra democrático también proviene en este caso proviene del latín, que significa demos, pueblo, y kratos, gobierno. Gobierno de todos, no de todas, ¿no? Pero hoy en día que se habla bastante, hay que salvar la democracia, ¿no? Que lo vociferan, pues sobre todo los fujimoristas, los fascistas, ¿no? Del gobierno. ¿Democracia, me pregunto yo? ¿Es la democracia de todos nosotros o es la democracia de los privilegiados? No de las mayorías. Cuando alguien se enferma, ustedes han visto en las redes, la gente está que hace colecta, hace polladas, hace actividades, suplica para poder salvar la vida a una persona, para poder tener dinero, ¿no? Para poder enfrentar su estado de salud con esta precariedad del sistema de salud que tenemos. Y solo los ricos son los que tienen, pues, lamentablemente la ventaja de ir a las clínicas. El tema ahorita del COVID, el tema del resfrío es un privilegio. Entonces, encontrar una cama UCI, encontrar una atención es escasa. Por eso que muchos están falleciendo en sus casas, jóvenes. Otro importante, ¿no? Una característica del Estado es social, porque busca el bienestar de todos nosotros y todas nosotras. Yo les comento algo. Aquí donde yo me habito, ya en Iquitos, las comunidades tienen que ir en bote. Cuando llegas a esas comunidades que están a 40 minutos, dependiendo del lugar, obviamente, los niños no hay, en esa comunidad no hay luz, no hay internet. Y yo me pregunto, ¿esos niños estarán estudiando? ¿Pueden creer el 70% de los niños, de las niñas y adolescentes han dejado de estudiar solo en Iquitos? Solo aquí, disculpen, en Loreto. Entonces, ¿dónde está ese bienestar? ¿No? Entonces, es muy lamentable ver prácticamente que los niños y las niñas y adolescentes aquí no tienen acceso a la educación, no estudian. No estudian porque lamentablemente no hay luz. Y obviamente no hay internet, no hay ningún celular. Entonces, muchos de estos niños simplemente han dejado de estudiar. Entonces, eso es lamentable y es muy doloroso ver eso. Y eso ha generado también que aquí en Loreto, en la región de Loreto, el porcentaje de niñas y adolescentes ha aumentado el embarazo en adolescentes. Entonces, hay gran cantidad de niñas y adolescentes que están embarazadas. Han dejado de estudiar y bueno, pues lamentablemente, pues ante una escasez de oportunidades, ante una escasez de información, las niñas han sido violentadas y muchas de ellas violadas dentro de ello. Entonces, todo eso, jóvenes, es lo que acarrea, pues ¿dónde está ese bienestar, no? ¿Dónde? Es independiente y soberano. Significa que sea independiente y soberano. Nuestras instituciones, cada institución se supone que tiene una independencia, ¿no? En este caso, por ejemplo, hablamos de los gobiernos regionales, los municipios, tienen cierta independencia, ¿no? Nuestro país, nuestro Estado, también debe tener esa independencia y soberanía también, ¿no? O sea, aquí no vas a encontrar, pues, un presidente chileno, ¿no? Sin embargo, la cara no serán de los chilenos. Por detrás de estos candidatos están agentes extranjeros, agentes con poder político y económico. Entonces, por ejemplo, Willax, ese canal que se dedica simplemente a terruquear, ¿no? Willax, por ejemplo, el dueño de Willax en este caso, viene de familia alemana, una familia alemana que se corrió en la Segunda Guerra Mundial porque ellos eran nazistas.
eran nazistas. Mandaban y mandaban a matar y llevaban a los campos de concentración a las personas, ¿no? A los judíos, a todos aquellos que estaban en contra, en este caso, de este totalitarismo hitleriano, ¿no? Entonces, esta familia se viene a América y se trata, pues, de proteger de su vida. Y aquí, pues, sus hijos, y uno de ellos, pues, ha puesto su empresa, entre ellos, pues, con capital chileno, aparte de familia nazista. Entonces ya por ahí ya vamos entendiendo por qué razón Willax se dedica a propagandizar todos los días el famoso terruqueo. ¿Qué razón? Que justamente su posición es fascista. Es indivisible su poder. El Estado no se divide en varios. No puede haber 2, 3 presidentes, solo hay uno. Claro, el año pasado hubo un sui generis, ¿no? Vizcarra, Merino, ¿no? Entonces había esa situación, ¿no? Muy bien, la siguiente, por favor, Nicole. Ahí tenemos las formas de gobierno. Las formas de gobierno, ¿cómo está instituido? Tenemos ahí que es unitario, o sea, el gobierno es único, está regido por el presidente de la República, es descentralizado porque no solamente hablamos de un gobierno central, también hablamos de otros gobiernos locales y regionales, descentralizados, aunque le tienen ciertas limitaciones, y sobre todo limitaciones políticas y económicas. Los gobiernos municipales como regionales, su función básicamente es ejecutar proyectos, ejecutar propuestas de proyectos, ¿no? Viabilizar, todo en función obviamente a su ámbito, ¿no? Pero ellos no pueden crear una norma, no pueden plantear no pueden hacer un país dentro de nuestro país, pues, ¿no? Ellos, o sea, por más región que sea, se deben y son dependientes del gobierno central. A pesar de que nuestra característica es descentralizada, todo está centralizado acá, todo. La educación, la política, los organismos jurídicos, todo está centralizado. Entonces, siempre, bueno, ustedes habrán escuchado estos días, pues, que le dicen, pues, ¡ay, está Cerrón, ¿no? Que ha sido gobierno regional, ¿qué ha hecho, no? Pero en el fondo, ¿qué vamos a pedir a Cerrón? Pues, como gobierno regional, cuando el gobierno regional tiene un límite de capacidad. Él no puede enfrentar la anemia, no puede enfrentar el analfabetismo, no puede enfrentar varias cosas. ¿Por qué? Porque es un gobierno regional. Eso no es su competencia. Su competencia simplemente es ejecutar presupuesto, nada más. Representativo. Todos nosotros, cuando hablamos de una democracia, nuestra democracia no es una democracia masiva, participativa a su plenitud, sino es una democracia representativa, porque lo que hacemos es simplemente somos convocados para elegir al representante, pero más no después somos convocados para tomar decisiones. Solamente somos convocados para elegir ciertas caras, pero más no para tomar decisiones sobre nuestro país. Entonces, eso debe quedar claro. Nuestra democracia es representativa. Principio de separación de poderes. ¿Qué significa principio de separación de poderes? Significa que el Estado peruano, a pesar que es único, unitario, quien lo gobierna viene a ser y representa, viene a ser presidente de la República, existe una separación de poderes, pues. Existe el poder legislativo, ejecutivo y judicial, que también cada uno de ellos de manera independiente tienen pues una función diferente, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, ahí vemos las características justamente que les estaba explicando. Nuestro gobierno antes era centralizado, ahora ya se ha ampliado la geopolítica que viene a ser la descentralización. Pero para que un poco conozcan estos términos, porque siempre es importante conocerlos, la centralización viene a ser que todo pues está regido a una sola autoridad o a una sola instancia, ¿no? Centralizado. Pero esa descentralización no quita que no sea centralizado, porque al final, como les dije,
estos gobiernos regionales y municipales se deben al gobierno central. Tienen que dar cuentas al gobierno central, ¿no? Tienen que ejecutar las normas que dicta el gobierno central y sus ministerios. Entonces, de alguna forma, el centralismo todavía sigue con fuerza ahí. Desconcentración. ¿Qué significa la desconcentración? Significa que la autoridad delega funciones y responsabilidades compartidas. Y podríamos decir que eso es lo que existe, ¿no? Delega ciertas funciones a los gobiernos regionales, a los gobiernos municipales, a algunas instituciones que se encuentran en las regiones o en las municipalidades, delega. Pero no significa que no se termine la centralización. Una de las propuestas que yo escuché de Castillo fue el hecho de desarrollar la descentralización. ¿Qué quiere decir eso? Dar autonomía a los gobiernos regionales y municipales para la ejecución de sus proyectos. Como que suena muy interesante eso, ¿no creen? Siguiente diapositiva. Deberes del Estado. El Estado justamente, según la Constitución Política del Perú, señala ciertos deberes prioritarios. Ojo, prioritarios. ¿Ya? La soberanía, obviamente defiende la soberanía, no la invasión, no la guerra, mantiene sus propias decisiones sobre su propio territorio, garantiza la vigencia de los derechos humanos, como que ahí no lo hace, ¿no? Protege a la población de las amenazas, como lo que fue con el tema de la pandemia, por ejemplo, teníamos que entrar en una cuarentena, sí, teníamos que entrar en una cuarentena, si no íbamos a terminar como la India. Yo creo que vamos a terminar porque va a venir la tercera ola, ¿no? Promover bienestar general. En este caso, pues el Estado tiene como fin supremo generar un bienestar general sobre el desarrollo de la justicia, la integridad, el equilibrio. Y hablando de la integridad, pues es lo que en este caso, pues se busca, ¿no? Con el tema de la educación, por ejemplo, ¿no? Que eso, aunque es un poco limitado, ¿no? El tema de integridad, como les dije hace un momento, el 70% de los niños han dejado de estudiar, es realmente una vergüenza eso. Siguiente, por favor, los alcances con respecto a ello. El Estado emana del pueblo el poder, sale del Estado, ¿no? Y emana del pueblo, es el pueblo quien da el poder a los representantes. Nosotros transferimos ese poder al Estado, a los representantes. Por lo tanto, no significa que el Estado no tenga poder, sí lo tiene, sí tiene poder. El otro aspecto es el tema del acto de rebelión y sedición. El acto de rebelión y sedición, según la Constitución Política, señala claramente que está considerado como delito. Aquel ciudadano, Fuerzas Armadas, organización civil, hace un acto de rebelión, ¿no? Hace un acto de sedición, se enfrenta a los representantes del Congreso, al presidente de la República, es condenado. Y ahí tenemos el caso de Antauro Humala. Antauro Humala, que en el año 2005 se levantó contra el gobierno de Toledo, ¿no? Y hasta el día de hoy purga condena. Sin embargo, justamente analizando su caso, es que él ya debería estar en libertad. Sin embargo, un tema político lo tienen adentro todavía, ¿no? Entonces, justamente lo que él hizo fue hacer un levantamiento en contra y cuestionando al gobierno de Toledo. Entonces, por ahí justamente leí un análisis, decían, de que si Antauro Humala fue condenado a prisión por enfrentarse al gobierno central, en este caso al presidente de la República Toledo, ¿acaso los ciertos ciudadanos, congresistas, o sea, algunos, por ejemplo, el año pasado no nos hemos levantado, y me incluyo, ¿no? No nos hemos levantado contra Vizcarra, contra esta corrupción que había, o contra Merino, disculpa. Claro, hubieron muchos sectores que se han levantado en contra, pero sin embargo no fueron condenados a un acto de rebelión y sedición. Como que ahí habría que evaluar, ¿no? Cuando me conviene, puedo tipificarlo como rebelión, sedición. Cuando no conviene, de repente no pasa nada, ¿no? Entonces, ¿qué razón? Porque en lo de Antauro Humala, pues,
y va a generar, pues, en el fondo un enfrentamiento, pues, a ciertos grupos de poder, ¿no? Sin quitar con eso que no hubo cierto caudillismo, cierto oportunismo. Pero el año pasado, pues lo que se ha vivido es realmente es un conflicto de intereses. En realidad, estos son los grupos de poderes que se han enfrentado, ¿no? Y lamentablemente, y Brian murieron, ¿no? Murieron porque lo asesinaron las Fuerzas Armadas. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos la rebelión y la insurgencia. La rebelión y la insurgencia sí está señalado como en este caso un acto de desobediencia, ¿ya? Y en este caso es permitido. Cuando un gobierno de facto, ¿ya? Se apodera, como lo que fue en la época de Fujimori, la gente se levanta, ¿no? Hace una insurgencia popular. Bueno, pues aquí Ollantumala hizo su pantomima, ¿no? Hizo su insurgencia, y en este caso su levantamiento de Locumba, pero después fue amnistiado, ¿no? Entonces, todos los, como dice ahí, todos los actos que desarrolla el gobierno de facto son considerados nulos, o sea, los gobiernos dictatoriales. Siguiente, por favor. Ahí vemos la estructura del Estado. El Estado se divide en gobierno central, regional o organismos autónomos, ¿ya? Ahí tenemos el ejecutivo, legislativo, judicial, regional, tenemos las municipalidades, las regiones, y gobiernos autónomos tenemos a la Defensoría del Pueblo, la PNP, Fiscalía, etc, etc. Siguiente, por favor. Ahí tenemos los organismos autónomos, ¿no? Eso va a ser el tema del día de hoy, muchachos, con respecto al tema de el Estado. Un poco más para conocerlo. Continuamos, Nicole, si tienes el link, no, eso ya lo vamos a hacer la siguiente clase, eso no es hoy día, Nicolito. Si tienes el link en el anterior, y no, ya pasamos también a las preguntas, Nicole, como quieras. Sé que todos nos estamos muriendo de hambre. No te preocupes, que yo también tengo mucha hambre. Creo que vamos a ir a las preguntas. Preguntas, Nicole. A ver, vamos a entrar a las preguntas. Nicole está bajando según las preguntas. Vamos a hacer lo siguiente, chicos. Traten de activar, por favor, su micro, ¿ya? Son algo de 20 preguntas, así, flash. Vamos a ir respondiendo. Si los tienen ahí, vayan marcando, por favor, vayan marcando, chicos, para que sea más rápido, incluso la contestación de las preguntas. A ver. ¿Algunos de ustedes lo tienen las preguntas ahí, chicos? Si no, también le pueden ayudar a Nicola a compartir. También lo puedo compartir, pero tengo miedo de que me bote el internet. Ah, ¿cómo se llama el video? El segundo link que te mandé, Nicole. Voy a mandar por el chat mejor. Ahí está. ¿Lo tienes listo ya las preguntas? También no hay problema, Nicole. Ahí está. Muy bien, Nicole. Vamos con la pregunta, muchachos. A ver, primera pregunta. Vamos, por favor, todos. Lápices, por favor, con los lápices, muchachos, con los lápices. Lapicito, por favor, lapicito. Primera pregunta. Se dice que un gobierno es democrático cuando
poder radica del pueblo. Vamos a ver. El poder radica en la participación del pueblo en los organismos del gobierno a través de diversos mecanismos. Cuando hablamos de una participación del pueblo, ¿los gobernantes son elegidos por el pueblo? Puede ser. Disculpa, no. La primera pregunta es, ¿se dice que un gobierno es democrático cuando poder radica en la participación del pueblo en los organismos de gobierno a través de diversos mecanismos? Está interesante eso. B, ¿los gobernantes son elegidos por el pueblo? El gobierno es renovado cada 5 años, hay división de poderes, el pueblo puede revocar a sus autoridades. ¿Cuál de ellas viene a ser parte del gobierno es democrático? El poder radica en la participación del pueblo en los organismos de gobierno a través de diversos mecanismos. Claro, democracia se supone que significa participación. Segunda pregunta. Según la Constitución Política, el Perú se define como república, unitario, representativo, descentralizado, república, democrático, social, independiente y soberano, Estado democrático, popular, progresista y solidario, república popular socialista, Estado libre, democrático, republicano. ¿Cuál de ellos es? Yo sé que lo están pensando. A ver, es república democrática, social, independiente y soberano. Tercera pregunta. ¿Se define como nación el Estado organizado jurídicamente? No, nada. Jurídicamente significa legalmente. El conjunto de personas que tiene un conjunto de vínculos comunes como etnias, identidad cultural y otros. Obvio, claro, hay vínculos, ¿no? Costumbres, idiomas. Ay, Tania también quería responder. Muy bien, Tania. La siguiente, Tania, la 4. A ver, vamos a... Son componentes del Estado, menos, ¿cuál, Tania? Está pensando, Tania, está pensando. A ver, vamos a ver. La pregunta 4. ¿Cuáles son los componentes menos la nación? Correcto. ¿El territorio? Correcto. ¿La organización? Correcto. ¿La soberanía? Correcto. ¿El Congreso? ¿Las ratas? No, no son ellos los componentes del Estado, los elementos del Estado. Muy bien. 5. Marque la afirmación falsa. ¿Puede haber Estado con varias naciones? ¿Puede haber Estado sin nación? Lo que estábamos hablando en ese momento. ¿Puede haber nación que no se haya transformado en Estado? ¿Puede haber nación sin soberanía? ¿Puede haber Estado federal dentro de otro Estado? Dice la falsa o el falso, ¿ya? A ver, ¿cuál es? ¿Puede haber Estado con varias naciones? Obvio, lo que hay aquí. ¿Puede haber nación que no se haya transformado en Estado? A ver, hay naciones que no se han transformado en Estado. ¿Puede haber nación sin soberanía? Claro, son sometidas algunas veces, ¿no? Puede haber estados federales dentro de otros. En eso consisten los estados federales, ¿no? Un estado central y existen estados federales, cada uno con su autonomía. Lo que no puede haber es estado sin nación. Pues. Muy bien. 6. El poder del Estado nace del pueblo, en las elecciones, en el gobierno, el voto, en el Congreso, del pueblo, aunque te duela, del pueblo, sobre todo las personas privilegiadas, ¿no? Tanto hablan del pueblo, ellos, así es, pues el pueblo es el quien da y otorga el poder. El Perú es unitario, representativo y descentralizado. Esto corresponde al modelo de nuestro Estado, nación, patria, sociedad, gobierno, Estado, ¿no? El Perú es un país libre con carácter dictatorial, un país subdesarrollado monarquista, una república democrática, una república autocrática, un país con gobiernos federales, una república democrática, ¿no? ¿Representa el Estado peruano? ¿Quién? Obviamente el presidente de la República. Si quieres que tu historia siga, yo creo que lo único que nos queda es el lapicito, chicos, ¿no?
Así que la señora acá, ella, si no va a ser después quien nos va a representar, y nuestra historia va a ser manchada nuevamente. No es un deber primordial del Estado promover el bienestar general, luchar contra el narcotráfico, defender la soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger la población de las amenazas contra su integridad. No es un deber primordial. Todas son menos una. La B, muy bien, Nico. Bien, Nico, ya está ya colocándote. Muy bien, Nico. Siguiente. La defensa de los intereses del Estado está a cargo de quién. ¿Quién lo defiende? El presidente de la República, pues muchachos. Pero ojo, hay que definir un poco los conceptos. Congreso de la República crea leyes. Consejo Ministro, en este caso, ejecuta, ¿no? La política nacional del gobierno. El fiscal de la Nación representa al Estado en los juzgados penales. Los procuradores públicos también defienden al Estado peruano, pero principalmente ven los asuntos peruanos. ¿Ya? ¿De quién defiende los intereses del Estado? La defensa de los intereses del Estado está a cargo, la defensa de los intereses del Estado está a cargo de, no, disculpen, de los procuradores públicos. Muy bien, muy bien. Representa, disculpen, ¿no? Es el presidente de la República. 12. Baja. Muy bien. El Perú no acepta la imposición de leyes extranjeras en nuestro país, en nuestro Estado. Según este enunciado, el Estado peruano es soberano. Claro, pues, no acepta imposición de leyes extranjeras. Claro, puede ser independiente también, pero también soberano. Pero ¿cuál es la diferencia entre independiente y soberano? Soberano significa que toma decisiones sobre su territorio. Tiene la capacidad de tomar decisiones sobre su territorio. Es independiente, ¿por qué? Porque no está sujeto a las leyes extranjeras. Ahí creo que podría ser independiente. Sí, Nicole, tienes razón. Independiente sería. ¿Ya? Sí. Soberano, para precisar, es tomar decisiones propias, todo lo que contempla tu territorio peruano. Independiente significa que no está sujeto a normas, leyes que sigan, que provienen del extranjero. Pero hay tratados internacionales que el Estado peruano al final se sujeta. Muy bien. La capacidad que tiene un Estado de hacer que dentro de su territorio impere sus leyes, las decisiones de su gobierno se llama, ahí sí, ¿no? Dentro de el Estado de hacer dentro de su territorio impere sus leyes y decisiones, ahí sí sería la soberanía. Decisiones. Siguiente, 14, por favor. Cuando se da la existencia de gobiernos locales y regionales, se dicen que el gobierno es descentralizado. 15. Cuando la autoridad emana de un gobierno central, se dice que el gobierno es unitario. Siguiente, 16. Es la capacidad de autogobernarse, es la independencia en relación a otros estados. Autogobernarse, población, justicia, control, territorio o soberanía. Soberanía sería, ¿no? Siguiente. Es uno de los deberes del Estado. Promover el desarrollo de las fronteras, emitir billetes y monedas, promover el bienestar de las empresas privadas, defender la soberanía nacional. Es uno de los deberes. ¿Cuál será? Defender la soberanía nacional, sí, muy bien. Esa es la única. El resto no. El resto no es un deber primordial. No conforma un elemento fundamental del Estado. Un elemento fundamental. La política tributaria. Claro, eso ya es función de, en este caso, de los ministerios, ¿no? El dominio marítimo, ¿hasta cuántos
alcance tiene, 19, no es un elemento del Estado peruano. La nación es un elemento del Estado peruano, sí. El territorio también, la soberanía también, la organización también. Lemis. Todos son los elementos, ¿no? Lo único que queda. 20. El dominio marítimo comprende. Vamos, chicos, eso ya hacen. ¿Cuál es? A ver, Alejandro, por ahí. ¿Cuántos hemos dicho? Están pensando. 200 millas, pues, muchachos. 200 millas, por favor, ¿ah? A la próxima tienen que comer más pescado, por favor, para que el conocimiento se mantenga por más horas, por favor. Muy bien, muchachos y muchachas. Me da mucho gusto contribuir con ustedes. Estamos nuevamente viéndonos el próximo sábado. Esperemos que no haya lluvia y sigamos llevando la clase normalmente. Gracias por su paciencia, tiempo y muchísimas gracias, Nicole. Nos vemos, muchachos. Cuídense. Hasta luego. ¿Cuándo viene, Miss? Para el colmo.